Hermanos queridos, que Dios les bendiga, amigos también, bienvenidos para estudiar la palabra del Señor. Y en esta ocasión, Génesis, el capítulo 11. Por la gracia del Señor vamos estudiando capítulo por capítulo. El día miércoles estudiamos el capítulo 10 y hoy lo vamos a hacer con el capítulo 11. El día domingo, si el Señor así lo permite, el capítulo 12, y así vamos avanzando por toda la palabra del Señor hasta el libro de Apocalipsis, si el Señor lo permite. Todos venimos de Adán y Eva, y como todos murieron, excepto 8 personas por el diluvio, venimos nosotros de 4 parejas. Venimos de Noé y de su cónyuge, y de cada uno de sus 3 hijos con sus respectivos cónyuges. ¿Quiénes eran los hijos de Noé? Lo vemos esto en el capítulo 10, verso 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Y ya estudiamos a cada una de estas generaciones, los descendientes de Jafet, los descendientes de Cam y los descendientes de Sem. Bien, en el capítulo 11 se habla del tema generaciones después del diluvio. Y vamos a hablar de 3 generaciones. Primero, generaciones rebeldes, versículos 1 al 9. Segundo, generaciones de Sem, versos 10 al 26. Y tercero, generaciones de Taré, versos 27 al 32. Las generaciones son importantes. Para Dios los nombres son importantes porque las personas son importantes. Así que cada nombre en el capítulo 11 tiene una razón de ser y siempre muy importante. Sobre la torre de Babel, generaciones rebeldes. Dios ordenó al pueblo esparcirse, no concentrarse. Y en el capítulo 11 vemos que en su rebelión el pueblo, dirigidos por Nimrod, en lugar de esparcirse, en lugar de multiplicarse, en lugar de expandirse horizontalmente, se concentraron en una ciudad. Y Dios no estuvo de acuerdo con esto, porque miren el mandato. Lo encontramos en el capítulo 9, el versículo 1. Por esto Él dijo: no es bueno que el hombre esté solo, ni tampoco es bueno que la mujer viva sola. Dios quiere que cada hombre tenga su esposa y cada esposa también su esposo, su compañero. Claro, hay algunas personas a quienes Dios les ha dado el don de continencia y eso está bien. Pero de manera general, Él quiere que cada hombre y cada mujer formen un hogar, que tengan hijos y que esos hijos los criemos para Dios. Leamos el capítulo 9, el versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ese fue el mandato, el mismo que le dio Dios a Adán y Eva en el capítulo 1 del libro de Génesis, los versos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, hombre y mujer. Y los bendijo Dios y les dijo en el verso 28: fructificad, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Igual en el 9.1, igual también en el 9.7. Lean en sus Biblias 9.7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos. Les dijo a Noé, su esposa, sus 3 hijos
y cada uno de sus cónyuges, es decir, a las 4 parejas, las 8 personas que Dios salvó dentro del arca. Mas vosotros, dice el verso 7, fructificad y multiplicaos, procread, ¿cómo? Abundantemente. No hay método anticonceptivo en toda la Biblia, como ustedes bien conocen. Los que hemos leído la Biblia de tapa a tapa, no hay un solo versículo, una sola insinuación de parte de Dios. Hay métodos para tener hijos, sí, pero para no tener, no. La esposa de Isaac era estéril y él oró por su esposa y quedó embarazada. Y Ana, la esposa de Elcana, era estéril y lloró abundantemente, y Dios le concedió la petición de su corazón y nació de ella quien fue el gran profeta Samuel. Por esto dice el versículo 7, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, y ahí continúa la promesa. Volvamos al capítulo 11 del libro de Génesis. Babel significa rencor, rencor, la torre de Babel, la torre del rencor, la torre de la rebelión. En la Biblia, Babel es rencor, aquí en este capítulo es confusión, pero en cambio, en Pentecostés, donde también ahí hubo muchas lenguas, allí hubo salvación. Lo veremos luego. Veamos entonces generaciones rebeldes, versículos 1 al 9. Vamos a leer. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, la raza humana. ¿Por qué tenían una sola lengua? Porque todos venían de Adán y Eva. Y es el idioma de Adán y Eva, lo aprendieron también Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y cada una de sus esposas. Las 8 personas hablaban el idioma de Adán y Eva. Entonces había un solo idioma. Los idiomas no son inventados, no son invento del hombre, ni tampoco es producto de la evolución. Los idiomas Dios los dio. Aquí en el capítulo 11 se explica claramente eso, que había una sola lengua. Verso 2, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos diferente a lo que Dios nos ha dicho. No estamos de acuerdo con el mandato de Dios. Dios dijo, multiplíquense, tienen que esparcirse por toda la tierra. Ellos dijeron, no nos vamos a esparcir, nos vamos a juntar. Aquí nos vamos a hacer un solo montón, no vamos a hacer lo que Dios dijo. Por eso Babel significa rebelión, confusión, rencor contra Dios. Se dijeron unos a otros, verso 3, vamos, hagamos ladrillo. Miren, es tan antiguo, aquí en esta ciudad abunda el ladrillo, y cosámoslo. Cosámoslo habla de meterlo en el fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y ya en ese tiempo había lo que hoy conocemos como el petróleo. Y también dice, y el asfalto, petróleo en lugar de mezcla. ¿Por qué? Porque iban a unir, iban a hacer un enorme edificio a manera de una escalera, lo que se conoce hoy como un sigurat, enorme edificio.
Y dice el versículo 4, y dijeron otra vez, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Esto no fue lo que Dios les ordenó. El Señor les dijo, tengan ustedes que esparcirse, deben esparcirse. Ellos dijeron, no, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Un monumento erguido, un monumento levantado para o en contra de Dios, en rebelión contra Dios. Porque ¿quién era el mentalizador de esta torre? Un hombre llamado Nimrod, de quien se habla en el capítulo 10. Y revisemos otra vez el verso 9. Nos dice que Cus engendró a Nimrod, este descendiente de Cam, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador, no de animales, no de aves, sino de personas. Ahí se lee en el original, cazador de almas, dicho de otra forma, un gran asesino, cazador de almas delante de Jehová. Eso delante de Jehová significa contra Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, lo que estamos estudiando en el capítulo 11. El mentalizador era Nimrod. Hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen que el anticristo que vendrá tendrá como nombre también Nimrod. Algunos dicen Baruch Mindor, así se llamará, pero la Biblia no dice esto en ninguna parte. Así que eso para nada, ni mencionarlo si quiere. Y además de Babel, dice el verso 11, de esta tierra salió para Siria y edificó su capital, Nínive, que más adelante se convirtió en la ciudad más sanguinaria que el mundo haya conocido, la ciudad de Nínive, ciudad que Dios también perdonó, pero que luego destruyó. Es la que Dios le ordenó a Jonás que vaya a predicar. En primera instancia él se resistió, en segunda instancia él fue y se humillaron, y el Señor se arrepintió del mal que había predeterminado hacer. Nos dice, de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot y Cala. Entonces, el mentalizador y autor de Babel, que estamos estudiando en el capítulo 11, es este hombre llamado Nimrod, un rebelde contra Dios. Sigamos leyendo en el versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre. No solamente era el sigurat. En la parte alta del sigurat había una parte plana donde, por supuesto, que ellos adoraban a la creación. Los que les gusta ver el horóscopo tuvo su origen aquí en Babel. Dice verso 6, el 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, un solo idioma. ¿Qué idioma? El de Adán, el que Dios le enseñó. Así como un padre y una madre le enseñan a su pequeño niño a hablar su idioma, en el caso nuestro, el castellano, Dios también le enseñó un idioma a Adán y luego a Eva. Y no sabemos qué es lo que ellos hablaban. Esto no se nos dice en ninguna parte.
Pero luego ese mismo idioma lo aprendieron Noé y su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y cada una de sus esposas, de quienes venimos todos nosotros. Y este es el idioma que lo hablaban en Babel. Dijo Jehová: el pueblo habla un solo idioma, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios ha hecho al hombre y a la mujer para que se oriente a un objetivo, y podemos nosotros orientar la vida hacia lo bueno, hacia lo malo. Miren, jóvenes, su vida tiene que estar orientada a una meta. Una meta debe ser terminar el colegio. Otra meta, la vida orientada, terminar su estudio de pregrado. Otra meta puede ser estudiar una maestría. Y el hombre está capacitado para trabajar tenazmente orientado a una meta. Y nosotros podemos trazarnos metas espirituales. Vamos a leer la Biblia en este tiempo, eso es una meta. Cada día vamos a tener un tiempo de oración en tal horario. Si la oración y la lectura de la palabra del Señor no la tenemos en un horario, probablemente no vamos ni a leer la Biblia ni a orar. Miren que en cada casa, las que son más o menos organizadas, hay un horario para el desayuno, hay un horario para el almuerzo, también para la cena. Las personas que logran hacer mucho no son las que tienen un cerebro más grande, sino aquellas personas que tienen su tiempo organizado. Y hay gente muy inteligente y muy valiosa, pero son desorganizados y desperdician su tiempo. Hay personas también que ganan muy bien, pero despilfarran su dinero, porque más sabiduría se necesita para gastar el dinero que para ganarlo. Así que los hombres y mujeres somos hechos para trabajar orientados a una meta. Y una pareja que se casa se pone como meta y dice: Señor, dentro de tantos años vamos a tener una casa y vamos a comenzar a ahorrar y vamos a comprar un solar, luego vamos a hacer el diseño y vamos a comenzar a construir. Y cuando la pareja cristiana comienza a construir, Dios comienza a proveer. Este templo del que disfrutamos ahora es producto de un proyecto, es producto de una meta. Nosotros tenemos un plan como iglesia desde hace 30 años que hemos ido cumpliendo cada una de las metas que el Señor puso en nuestro corazón, porque a nada apunta, a nada pega. Y quien nada busca, nada halla, dijo un autor. Y decía el filósofo Séneca: si el hombre no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le es favorable. Y estos hombres y mujeres tenían una meta. ¿Cuál era? Construir ese sigurat, construir esa ciudad, esa meta. Y Dios dice aquí, la última parte del verso 6, y nada les hará desistir para lo malo. Pero qué bueno hubiera sido que Dios dijera: y nada les hará desistir para lo bueno. Y nada les hará desistir. Nada hará desistir a un hombre para que permanezca con su mujer, con la misma. Y nada debe hacer desistir a una mujer para que permanezca con su marido. Nada lo hará desistir. Nada hará desistir para que sigamos a Cristo. No habrá nada ni nadie que nos aparte del amor de Él. Nuestra vida tiene que ser una vida orientada a una meta. Y ellos estaban orientados a una meta malvada, en rebelión contra Dios. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ellos pensaron hacer lo malo, pero nosotros debemos de pensar hacer lo bueno. Y en eso bueno, persistir, persistir, persistir. Hay personas que dicen: no, yo no voy a predicar nunca porque no sé hablar. Pero tiene que persistir en hablar bien, en hablar claro. Entonces aprenderá a predicar con verdad, con claridad y con pasión. Como decía un gran predicador, Campbell Morgan: verdad, claridad
pasión, pero esto tiene que ser fruto del ejercicio, del trabajo constante. Nada les hará desistir ahora de lo malo que pensaban hacer. Y en nosotros, ustedes y yo, nada debe hacernos desistir de lo bueno. Ahora pues, descendamos. ¿Por qué descendamos? Elohim, en plural, Dios trino. Está hablando como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Descendamos y confundamos allí su lengua, un solo idioma, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y Dios siempre cumple su palabra y su propósito. ¿Cuál es el propósito? Esparcirse. ¿En qué consistió la rebelión? Concentrarse. ¿Cuál es la ordenanza? Esparcirse, expandirse. Y hermanos amados, esa también es la orden de Dios. Está bien que una iglesia crezca verticalmente, que Dios la multiplique, pero la iglesia también tiene que crecer horizontalmente. La iglesia del Señor tiene que esparcirse. ¿Y cómo ordenó Dios que la iglesia sea esparcida? Busquen ustedes en el libro de Hechos. Él dijo que la iglesia debe de esparcirse. Hechos capítulo 1, el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Y el Evangelio tiene que esparcirse en toda Judea, y tiene que esparcirse en toda Samaria, y tiene que esparcirse hasta lo último de la tierra. ¿Se dan cuenta? Nosotros no tenemos que vivir solo nosotros contentos con la salvación. Esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, tienen que conocerla las personas que viven en los confines de la tierra. Y luego dice que los que habían sido esparcidos iban por toda parte predicando. Lean ustedes en el capítulo 8, aquí aparece la palabra, lo que Dios ordenó. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos. Ahí está la palabra de Génesis. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los que fueron esparcidos, así lo fueron para que cumplan con la gran comisión de predicar, El Evangelio tiene que crecer verticalmente y tiene que crecer horizontalmente, llegar a las personas que no le conocen a Él. Por esa razón, la Alianza Cristiana y Misionera funda iglesias, inicia iglesias donde Cristo no ha sido predicado, no donde no está la Alianza Cristiana y Misionera, sino donde Cristo no ha sido predicado. Allí se tiene que enviar obreros. Y por eso queremos que aquí en la iglesia todos se preparen, todos reciban capacitación, que todos puedan estudiar y disfrutar del estudio del seminario para esparcirse, para predicar el Evangelio por todo el mundo. Vean también el capítulo 11 y el verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces ellos iban, los esparcidos iban predicando. Volvamos a Génesis, el capítulo 11. Dice el versículo
7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahí está la palabra que hemos revisado en el verso 8. Así los esparció. Los esparció. Como la iglesia estaba cómoda en Jerusalén, vino una feroz persecución y los obligó a esparcirse. Como esta gente no obedeció y quisieron concentrarse, comenzaron a construir una gran ciudad y ese sigurat, esa enorme torre. Entonces dijo, no, estos tienen que cumplir con el mandato que yo les di. ¿Cuál? Regar toda la tierra. Tienen que llegar hasta el continente americano. Y por eso Él los esparció. ¿Cómo? Creando muchos idiomas. Él dio origen a los idiomas. No la evolución, de ninguna manera no fue la costumbre, ¿no? Dice el versículo 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Abandonaron ya la concentración porque fueron esparcidos. Y por esto fue llamado el nombre de ella Babel, que es rencor. Babel, confusión. Babel es rebeldía, rebelión contra Dios. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí, ahí está otra vez la palabra clave. ¿Qué pasó? Los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dice, los esparció, los esparció. Tenían que expandirse. Las lenguas no se originaron gradualmente. No fueron. No fue algo gradual. Las lenguas tuvieron su origen allí en Babel. Lenguas que permanecen hasta hoy. Entonces decimos, en Babel, confusión, pero en Pentecostés, salvación. Leamos en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Allí vemos muchas lenguas, más de 15 lenguas, cuando vino el Espíritu Santo de Dios. Hechos 2, nos dice el verso 4 que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Otras lenguas allí es otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, Hechos 2:5, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En el tiempo de la Pascua venían de todas partes del mundo muchas naciones, muchos grupos étnicos. Dice el autor William Barclay que para el tiempo de la Pascua, en el tiempo del Señor Jesús, alrededor de Jerusalén se ubicaban hasta 2 millones de personas y venían de todas partes del mundo y cada uno hablaba en su idioma. Entonces dice el versículo 6, hecho el estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Quiere decir que los 120, de manera sobrenatural, comenzaron a hablar en los diferentes idiomas de personas que en ese tiempo se concentraban en Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y dice el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos, porque los galileos hablaban el arameo, otros hablaban el hebreo. No son galileos todos estos que hablan, los galileos arameo
y los judíos el hebreo. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y a continuación se da a conocer las lenguas, los idiomas que estaban presentes allí: partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, los de Judea, Capadocia, el Ponto en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, los romanos, dice, cretenses y árabes. Verso 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En Génesis capítulo 11, con una sola lengua hablaban las blasfemias contra Dios. En cambio, en Hechos 2, llenos del Espíritu Santo, en otras lenguas hablaban las maravillas de Dios. Allí Dios confundió las lenguas, y ustedes anoten allí tenemos el origen de los idiomas. ¿Dónde está el origen de los idiomas que hoy hay en el mundo? Génesis capítulo 11. Él confundió las lenguas y los esparció por toda la tierra. No vale la pena rebelarse contra Dios. En segundo lugar, habla aquí Moisés, que es el autor de Génesis, del libro de Génesis. Dios se lo reveló, Dios se lo dictó, Él echó mano de escritos antiguos. Bueno, y las generaciones de Sem tenemos en los versículos 10 hasta el 26. ¿Por qué se conserva, por qué se pone mucho énfasis en la línea de Sem y luego del 27 al 32 la generación de Taré? La explicación es muy sencilla pero importantísima, porque de esta generación, de esta familia, nació el Señor Jesucristo. Ya veremos nosotros en la lista o en las listas de antepasados de Mateo capítulo 1 y también de Lucas capítulo 3, muchos de los nombres aquí aparecen allí, Mateo 1. Bueno, y el capítulo 10 comienza diciendo, capítulo 11, verso 10, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Es decir, ¿cuántos años vivió Arfaxad en total? 500 más 100, 600. Ya no vivían cerca de 1000 años. Ya vivían 500, 400, 300, 200. Moisés ya vivió 120 y él escribió que ya el promedio de vida para nuestros días es 70 u 80 años. Verso 11, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad engendró a Sala y luego Sala, dice, engendró a Heber en el verso 14. Y Heber engendró en el verso 16 a Peleg. ¿Cuántos años vivió Heber? Dice en el verso 5, y ahí vienen los hebreos, vivió 403 años. Pero Sala vivió 403 años y cuando engendró a Heber en el verso 14 tenía 30 años. 30 más 403 vivió 433 años. Y Heber vivió 34 años cuando engendró a Peleg. Miren la edad en la que se casaban en ese tiempo. Y vivió Heber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. 430 años más 34, 464 años. Ya vivían menos de 500 años. Y vamos hasta el verso 23, y vivió Serug después que engendró
a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. De Abraham hay una larga historia en Génesis. Por lo menos 2/3 de todo el libro es para hablar de este Abraham, a quien Dios después le cambió el nombre a Abraham, que significa Abraham es padre de mucha gente, padre de muchedumbre. Es tan importante este nombre que en toda la Biblia se lo nombra 312 veces. Abraham. Se lo considera el hombre o uno de los hombres más importantes de todo el Antiguo Testamento. Y de igual manera, en las generaciones de Taré, del capítulo 11, versos 27 en adelante, dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Este es el sobrino que acompañó un tiempo a Abraham. Y murió Harán, el padre de Lot, antes de que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Harán significa su nombre demora, tardanza. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham fue Sarai y el nombre de la mujer de Nacor fue Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Nos dice el verso 30 que Sarai o Sara era estéril y no tenía hijo. Dios hizo con ella algo sobrenatural, porque a los 90 años quedó encinta y siendo su esposo Abraham de 100 años. Esto da a entender que nada es imposible para Dios. Y tomó Taré a Abraham, hijo de su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. De los Caldeos quiere decir, salió de esta tierra de Babel, porque Dios ordenó esparcirse. Esta familia obedeció, no se concentró, sino fueron esparcidos. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Veamos los nombres de muchos nombres del capítulo 11, versos 10 hasta el 32, en dos listas. La primera, Evangelio según San Mateo. Busquen en sus Biblias el Evangelio según San Mateo. Tenemos la lista de antepasados. Eso es una genealogía. Genealogía no significa que son genios, sino antepasados. Esto está en el capítulo 1, los versículos 1 hasta el 17. Miren dónde comienza. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Los mismos nombres que aparecen en Génesis capítulo 11. Se lo llama a Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Y así sigue la lista. Y dice el verso 6, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a su hijo Salomón, de la que fue mujer de Urías llamada Betsabé. Pero ¿a dónde queremos llegar? Dice en el verso 16, y Jacob, no el hijo de Isaac y nieto de Abraham,
y Jacob engendró a José, padre adoptivo de Jesús o padre legal. José, marido de María, este es el padre legal de la que nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Y por medio de quién es el padre legal? Si es hijo de David, por la línea de Salomón, como lo dice el capítulo 1, el verso 6. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y de Salomón viene este José, el padre legal de Jesús, el esposo de María. Entonces, no era padre biológico, era padre adoptivo, era padre legal, hijo de David por la línea de Salomón. Ahora veamos la otra genealogía. La otra lista de antepasados se encuentra en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 3. Verso 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Ahora note allí, este Elí es el papá de María. De María, la virgen que se unió a José y que José no la tocó. Siendo virgen, siendo una doncella, el Espíritu Santo la cubrió con su sombra y ella quedó embarazada. Entonces María es la hija de Elí. Y Jesús sí es hijo natural de María. Es hijo biológico. De José no, es hijo legal de José. Pero vamos a ver por qué se lo llama a él hijo de David. En Mateo se hace énfasis que es por la línea de Salomón, el hijo legal, José. Pero ahora veamos con María, capítulo 3, verso 31. Hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. Natán, uno de los hijos de David. Natán, hijo de David. En cambio, en Mateo se lee Salomón, hijo de David. Acá, Natán, hijo de David. Hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón. ¿Se dan cuenta? La Biblia, la palabra de Dios, demuestra hasta lo sumo, con veracidad, con certeza, que Jesús es totalmente hombre, hijo legal de José, hijo natural de María. Totalmente hombre, totalmente Dios. Por esta razón, la Biblia se complace en guardar todas esas listas de hombres y mujeres. ¿Por qué? Para dar a conocer que de allí viene el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y los nombres que acabamos de leer en Génesis 11 están del 34 en adelante, del capítulo 3 de Lucas. Jesús es hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, ahí está, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfasad. Ahí viene la línea del Mesías. Hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc. Este es el que fue traspuesto
hijo de Jared, hijo de Maalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enós, hijo de Set. Cuando los hombres comenzaron a adorar a Dios, y Set, hijo de Adán, y Adán, hijo de Dios. Hermanos, los nombres no están por gusto. A mí me agrada mucho de familias que son muy cuidadosas y tienen su lista de antepasados. Saben muy bien quién fue su papá, quién fue su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, sus tíos, sus tías, y eso es bonito. A otros no les importa. Sí tiene que importarnos de dónde venimos. Y yo creo que es bueno que las familias, de cuando en cuando, aunque sea cada 3 años, se reúnan todas. Y recuerden que el Señor nos hizo para que le adoremos. Y más los creyentes que venimos de familias cristianas. Nuestros padres eran creyentes, nuestros abuelos también, nuestros bisabuelos también. Y qué bueno es que cada cierto tiempo haya una concentración de las familias y ahí se pueda testificar que mi bisabuelo le predicó a mi abuelo le predicó a mi padre me predicó a mí y su madre y yo le predicamos a nuestros hijos. Un hermoso testimonio, que las familias se reúnan. Dios ha puesto aquí en la Biblia los nombres. ¿Para qué? Para demostrar la línea del Mesías, los antepasados del Mesías. ¿Por qué? Porque el personaje central de toda la Biblia, el personaje importante es nuestro bendito Señor Jesucristo. Vamos a volver al capítulo 11 para concluir y para orar. Y vamos a revisar los versículos 7 y 8 del capítulo 11. Ahora pues, dijo Dios, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Hermanos queridos, el Señor nos ha salvado, nos ha perdonado, pero Él nos ha esparcido para que prediquemos el Evangelio. Yo siempre he oído a algunos hermanos que querían hacer una ciudadela solamente para cristianos. Bueno, el Señor nos ordena esparcirnos. Hay que vivir donde Dios nos ha puesto, en medio de personas que no conocen a Jesús. Allí tenemos que ser luz. Yo aplaudo a las familias que han tenido la oportunidad de poner a sus hijos en unidades cristianas. Nosotros nunca lo hicimos. Y estamos de acuerdo con las unidades educativas cristianas, totalmente. Pero ellos estudiaron en una escuela pagana, en colegio pagano y en universidad pagana. Todos sus estudios en medio de los paganos. Porque siempre les dijimos, allí tienen que alumbrar. Así que no procuremos nunca ser una ciudadela para nosotros, la familia de la Alianza. No. Cada uno allí donde está tiene que ser luz. El Señor nos ha esparcido. El Señor quiere que seamos testigos. Cada uno es un agente de cambio donde Dios lo ha puesto. Mi hermano, mi hermana, no trate de huir del lugar donde vive. Allí vive usted, donde yo vivo. Nosotros vivimos en la zona rural. Allí vivimos para hacer luz en medio de las personas que viven en esos lugares. Y sí les hemos predicado el Evangelio del Señor Jesucristo. Hemos sido esparcidos para hacer luz. Hemos sido esparcidos para que cada uno sea un testigo, para que cada creyente cumpla con su rol de embajador. No hagamos nunca un plan, una rebelión contra Dios, como lo hicieron aquellos dirigidos por Nimrod. Estudiemos la palabra y hay que obedecerla, porque hemos aprendido que obedecer es adorar. Adoramos a Dios cuando le obedecemos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar
al Señor. Estemos de pie y así de pie vamos a orar a nuestro Dios. Y donde quiera que se encuentren nuestros amigos, hermanos en la fe, tengamos un tiempo de oración. Dios nuestro, nos acercamos a ti por Jesucristo, nuestro único Salvador. En Babel se rebelaron contra ti. Vamos, dijeron, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ellos pensaban que iban a vivir toda la vida aquí. Se habían olvidado que llegaría el momento de morir. Y como ellos estaban orientados a una meta, un objetivo, una meta mala, una meta que tenía como propósito la rebelión contra Dios, tú los esparciste y confundiste su lenguaje. Y allí, Señor, tú diste origen a los idiomas que hoy existen por todo el mundo. Y entonces fueron esparcidos por todo el mundo y se multiplicaron y se cumplió la ordenanza, el mandato de Dios. Nosotros también, Señor, tú nos has esparcido. Tú quieres que cada creyente, por donde quiera que vaya, predique el Evangelio. Cuando tú ascendiste al cielo, nos dejaste la gran comisión: id y haced discípulos. La comisión es hacer discípulos y hacer es obligación. Y ahí hay 3 gerundios que dicen: hacemos discípulos yendo mientras vamos en esta vida. Segundo, bautizando. Y tercero, enseñando todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, que seamos testigos y que cumplamos este mandato de multiplicarse, de esparcirse. Hay naciones, hay países que van muriendo, mucha gente, y no hay niños y no hay jóvenes, porque los jóvenes no se están uniendo en matrimonio, y los que se juntan en matrimonio no quieren tener hijos. Dios y la orden es esparcirse y multiplicarse. Pero que al esparcirnos, Señor, por donde quiera que vayamos, prediquemos el Evangelio, anunciemos el Evangelio. Hay aquí en esta ocasión personas que no conocen a Jesús. Allí de pie, reconozca sus pecados. Amigos queridos, repitan estas palabras en sus mentes, en sus corazones. Díganle: Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. No quiero vivir en rebelión como vivieron en rebelión en el tiempo de Babel. Nimrod al frente y muchísimas personas se rebelaron contra ti. Y yo no quiero ser un rebelde. Me acerco a ti con un corazón contrito y humillado y te pido perdón por todos mis pecados. Amigos queridos, aprópiense de esta oración y díganle al Señor: Señor, con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario, lava las manchas de mi alma, quita los pecados de mi vida, límpiame con tu sangre preciosa, hazme tu hijo, séllame con tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. No otra religión, sino otra vida. Te agradecemos de corazón. Y hermanos queridos, los que toman la decisión de consagrar sus vidas al Señor, tal vez la vida está orientada a una meta, pero una meta que no es buena. Hay que orientar la vida a metas buenas.
Entonces hagamos la firme promesa de consagrarnos a Él y de obedecer. Aquí en el capítulo 11 notamos que las personas se rebelaron contra ti. Nosotros, Señor, te amamos y ayúdanos a obedecer, porque obedecer es adorar. Te agradecemos por el estudio del capítulo 11 del libro de Génesis y por todo lo que nos has recordado y hemos aprendido. Gracias, Señor, por preservar a las personas y porque tú guardas las listas de las generaciones. Porque allí, Señor, el personaje más importante, la persona más importante, la persona del Señor Jesucristo. De allí en la línea de Sem viene el Mesías, Jesucristo, el único Salvador, el Salvador del mundo, el Dios verdadero que se hizo como uno de nosotros. Gracias por la salvación tan grande y porque eres nuestro Salvador. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento y que Dios les bendiga a todos. Siempre un abrazo en el amor de Jesucristo.